Narrador general. Un inquieto Sarutobi recorría los largos pasillos subterráneos de las múltiples bases de los ninjas raíz, organización que había sido creada por su viejo compañero de armas, destinada a formar shinobis sin ningún tipo de emociones, convirtiéndoles en máquinas. Una organización inhumana que él había ayudado a ocultar durante todo su largo gobierno como Kage de Konohagakure no Sato. El viejo Kage acababa de dejar al líder de esa organización totalmente solo ante la amenaza que podía llegar a representar su hijo. Como padre y como shinobi experimentado conocía el límite del poder que poseía el Jonin Sensei, por eso sabía que su actual aliado no podría perder contra él. Después de todo, Danzo Chimura tenía mucha más experiencia y jutsus a su disposición, y ahora mismo, con el sonido de sus pasos retumbando por todo el silencioso pasillo, solo podía rezar a cualquiera que pudiese escucharle, para que su hijo no muriese por enfrentarse a alguien que estaba por encima de sus habilidades. En completo silencio llegó a su actual despacho, una práctica habitación silenciosa algo aislada del resto de las instalaciones, perfecta para aclarar su mente y organizar sus planes, sin ninguna persona que pudiera molestarle, pero ahora, en esa silenciosa habitación descansaba un tranquilo chico pelirrojo que leía un pequeño libro sentado en un cómodo sofá mientras acariciaba a un pequeño zorro naranja con 8 colas de más, protegido por 2 Jonin que si la memoria no le fallaba, habían participado en los exámenes Chunin de hace 3 años. Cuando pareció darse cuenta de la intrusión del mayor levantó la vista dejando ver unos hermosos ojos azules, que parecían cambiar de color a un violeta claro según la luz que recibían. Al ver al Sandaime, solo se limitó a sonreír. Naruto, bienvenido Sandaime-sama. Espero no molestarle con mi presencia, después de todo, me he presentado en su despacho sin avisar, espero que me perdone. Se disculpó dejando el libro en una pequeña mesita e inclinando la cabeza de forma respetuosa sin deshacer la sonrisa de su cara haciendo que el anciano shinobi frunciera el ceño. Sarutobi, Uzumaki Naruto, me encantaría saber cómo has llegado hasta aquí, cuestionó con seriedad ignorando la disculpa del chico y sentándose enfrente de él. Naruto, puede que uno de los ambos de tu compañero me diera la información, voluntariamente. Canturreó de forma distraída ampliando su sonrisa, solo tuve que pedírsela por favor, terminó explicando con un tono más serio mientras sacaba una íte de su manga causando que el viejo shinobi arrugase aún más el ceño. Sarutobi, ¿qué le hiciste a Sai demonio? Preguntó escupiendo la última palabra. Naruto, nada que le pueda importunar a alguien de su posición Sarutobi-sama. Respondió tranquilo mientras alzaba una mano para detener a los 2 Uzumakis que ya habían dirigido sus manos a las empuñaduras de sus respectivas armas y guardando de nuevo el protector. Sarutobi, ¿qué estás buscando? Preguntó de nuevo tras unos segundos de silencio. Naruto, ¿en esta habitación? Nada en específico, solo quería hablar un poco contigo, así es como se entienden los seres humanos, ¿no? Cuestionó risueño. Sarutobi, tú no eres un ser humano, niño, replicó irritado ante la actitud del pelirrojo. Naruto, supongo que tienes razón, no soy alguien que tenga mucha humanidad, esta asquerosa aldea me la arrebató hace años, murmuró con una voz gélida antes de cruzar sus piernas para apoyar su brazo izquierdo en su rodilla y sostener su cabeza con la mano izquierda sin apartar la mirada el viejo mono. Sarutobi, ¿y planeas destruir Konoha como venganza? Aún con todo lo que ha pasado, Konoha no caerá ante enemigos como tú, declaró con firmeza, totalmente seguro de la verdad en sus palabras. Naruto, Konoha se basta sola para destruirse, yo solamente le he dado un empujoncito, porque, con aliados como Danzo o como tú, ¿quién necesita enemigos? Se burló de nuevo recuperando su sonrisa, los ninjas de esta aldea siempre han luchado por algo tan voluble como la voluntad de fuego, una chispa, fácil de apagar, comentó cerrando su mano libre con fuerza, afianzando sus palabras. Sarutobi, alguien como tú, empezó a murmurar con ira. Alguien como tú es incapaz de ver el valor de la voluntad de fuego de los ninjas de Konoha. Acusó mientras comenzaba a elevar el tono de su voz. La voluntad de fuego consiste en que todo un verdadero shinobi de Konoha debe amar, creer, proteger y luchar por el bien del pueblo y de lo que cree, llevando consigo las hazañas de las generaciones anteriores. Recitó con orgullo, como si esas palabras estuvieran grabadas a fuego en su alma. Alguien tan frívolo como tú, jamás podría entenderlo. Terminó soltando con odio dejando la habitación en silencio por unos largos minutos. Naruto, amar. Creer. Proteger. Comenzó a repetir las palabras del anciano que no supo cómo reaccionar, y por supuesto, luchar, por el bien del pueblo de Konoha y de lo que cree, siguió cambiando a un tono alegre, que no demostraba ninguna alegría. ¿Todo por el bien mayor, cierto? Preguntó sin dejar que llegara ninguna respuesta.
Mi pueblo fue masacrado por ese bien, por esa creencia. ¿Esa es la justificación que le das a tu traición? ¿Que fue algo necesario? Preguntó con odio e ira mientras sus ojos cambiaban a un rojo profundo, un rojo sediento de sangre que tensó visiblemente a sus guardaespaldas e hizo que el anciano Shinobi empuñara una de sus muchas armas ocultas bajo la tela de su túnica de caje. Sarutobi, tú, has hecho cosas horribles por lo que creías que era lo mejor para tu país. Has manipulado a tus aliados y enemigos para conseguir lo que deseabas, tú también ansias poder. Murmuró recordando las lejanas palabras del Yondaime. No eres mejor que yo. Finalizó esta vez con una voz calmada consiguiendo que el pelirrojo alzara sus finas cejas y dejara de acariciar al extraño zorro. Naruto, puede que tengas razón, cedió recuperando el azul en sus ojos y dejando caer su peso sobre el sofá. Yo ansío poder, como todos los seres humanos, puede haber claras excepciones por supuesto, pero todo el mundo quiere más, es parte de nuestra naturaleza, ronroneó tranquilo dejando que el anciano procesase lo que estaba diciendo, pero tú y yo no somos iguales. Sandaime, Sama. Tú deseas poder para ti mismo, al igual que Danzo, y ambos lo ocultáis o justificáis como es por el bien. Konoha, yo he hecho cosas innombrables, cosas que los dioses nunca me perdonarán, pero todas y cada una de mis acciones han sido por mi país, por las personas que amo. Si supiera que abandonar mi cargo sería lo mejor para Uzu, lo cedería sin pensármelo dos veces, por eso tengo la conciencia tranquila. Pero ¿y tú, Hiruzen-sama? ¿Tú renunciarías a tu puesto por el bien de tu aldea, o te aferrarías a él como un mono a un árbol? Hiruzen, yo ya renuncié al poder niño, por eso Minato fue ascendido a Hokage tras la Tercera Guerra Mundial Shinobi, renuncié a mi puesto por esa masacre. Respondió tenso ignorando la última pregunta. La tensión que se había formado en la habitación se desvaneció con una suave risa salida de los labios del pelirrojo, que comenzó a reír como si la declaración del anciano fuese la cosa más divertida del mundo, una melodía hueca y sin alegría. Naruto, ¿renunciar? ¿A eso le llamas renunciar? Preguntó con un tono cargado de ironía una vez finalizó su risa. Minato solo es un estúpido fácil de manipular. Hiruzen, Minato es un héroe de guerra, le recordó molesto por el tono del chico. Naruto, ese hombre no es más que tu perro faldero, da igual lo obvio que fueras, él nunca dudaría de tu bondad, nunca renunciaste al poder Sandaime. Rechistó con odio. Antes de que el Sandaime pudiese siquiera abrir la boca para responder fue interrumpido por la inesperada llegada de un joven albino, que abrió la puerta de golpe y se arrodilló delante del pelirrojo bajo la atenta mirada de todos los presentes. Naruto, Kimimaro, le llamó preocupado. ¿Cómo ha finalizado el combate? Kimimaro, Menma y el equipo 10 han sobrevivido y se dirigen a la base rebelde, se apresuró a responder el nombrado. El objetivo Chimura Danzo se suicidó, explotándose a sí mismo y llevándose consigo la vida de Sarutobi Asuma, anunció con su usual tono monótono mientras agachaba la cabeza en señal de sumisión, sorprendiendo a todos los presentes. Hiruzen, preguntó sumido en un estado de shock. Naruto, perfecto Kimimaro, todo ha ido según el plan, comentó con una sonrisa levantándose del pequeño sofá. Parece que hemos acabado aquí Sandaime. Sama, gracias por dedicarme su valioso tiempo, espero que podamos volver a vernos para poder finalizar esta conversación. Se despidió con una elegante reverencia para coger el libro antes de marcharse por la puerta seguido del albino y sus dos guardaespaldas, que lo siguieron en silencio dejando solo al anciano Shinobi en la habitación. Después de unos minutos de completo silencio el que ostentaba el título de Sandaime se levantó del sillón donde se encontraba y salió corriendo hacia la puerta, comenzando a recorrer el largo pasillo por donde los Uzumakis acababan de pasar. No podía dejar las cosas así, no cuando acababa de enterarse de la muerte de su amigo y de su hijo de golpe. Ese anuncio había sido como una bofetada y ver la reacción tan indiferente, como si él supiese que eso iba a pasar, como si lo estuviera esperando, definitivamente no lo iba a dejar pasar, haría pagar al líder de los Uzumakis todo el mal que les había provocado, que le había provocado. Entre maldiciones silenciosas siguió su rastro hasta una de las múltiples salidas de la base que estaba oculta entre la frondosidad de un bosque de las afueras de la aldea. Un pequeño río dividía el espacio en dos, una escena hermosa para cualquiera que se parase a contemplarla. Pero el anciano Sarutobi en lo único que podía pensar era en el ser que se lo había arrebatado todo, aquel que miraba tranquilo el paisaje, casi ajeno al odio y rencor que crecía en el antiguo Kage. Hiruzen, demonio. Le llamó colérico quitándose su pesada túnica Hokage y dejando ver su mono negro de batalla. Pagarás por la muerte de mi hijo. Pagarás por la muerte de mi amigo. Declaró con la voz desgarrada mientras sacaba un enorme bastón de un rollo de invocación. Naruto,
¿No escuchaste el informe? Danzo mató a tu hijo, yo envié al equipo 10 y a mi hermano menor a rescatarlo, explicó indiferente a las amenazas del anciano. ¿Por qué la gente tiende a culparme de todos sus males? Le preguntó pensativo poniendo una de sus manos en su barbilla y cerrando los ojos a la vez que fruncía el ceño por la concentración. Hiruzen, maldito seas. Gritó abalanzándose sobre el muchacho y golpeándole con todas sus fuerzas, pero este desapareció en una explosión de humo, un clon. Pensó comenzando a buscar a su enemigo entre los árboles que le rodeaban. Unos segundos después un enorme chorro de agua con la forma de un dragón emergió del pequeño río golpeando al antiguo líder de Konoha mandándolo por los aires, pero este consiguió recuperarse del golpe inicial creando un enorme dragón de fuego que evaporó el agua en unos instantes. Varios clones del pelirrojo comenzaron a rodear al hombre que los atacó sin ningún miramiento dando inicio a un intercambio de golpes donde las réplicas no paraban de esfumarse. Kurama, ¿por qué no utilizas mi poder Naruto? Resonó la áspera voz en la cabeza del muchacho. Naruto, esto es, entre Hiruzen Sarutobi y yo. Además utilizar tu chakra ahora mismo causaría más mal que bien Kurama. Le respondió tranquilo antes de empezar una secuencia de sellos con las manos y escupir una gran ráfaga de aire que rápidamente se convirtió en afiladas cuchillas que trataron de pillarle desprevenido. Pero el anciano creó un muro de tierra que las bloqueó al instante. Naruto, en verdad la violencia siempre me ha parecido innecesaria, excepto cuando se lo merecen claro, murmuró molesto al ver que su oponente había salido prácticamente ileso de su ataque. Si le sirve de consuelo Sarutobi, Sama, nunca desee ni planee la muerte de su hijo, aunque no creo que nada de lo que pueda decirle aliviará su dolor. Intentó consolarle enojándole todavía más. En verdad, es algo triste, pensó mientras saltaba a otra rama esquivando un enorme shuriken regalo del anciano. Hiruzen, cállate maldito. Toda esta guerra, todo lo malo que le ha pasado a Konoha es por tu culpa, tú lo organizaste todo. Gritó cegado por el odio, sin percatarse de cómo era rodeado poco a poco por una gran cantidad de ninjas con el símbolo de Uzu orgullosamente grabado en sus uniformes. Naruto, ya es tiempo de que esto se acabe Sarutobi Hiruzen, es momento de que pagues por todos tus pecados, declaró serio alzando una de sus manos, dándole la señal a sus hombres que activaron una poderosa barrera que lo encerró sin ninguna posibilidad de escapatoria. Akimi, Naruto, ¿Sama se encuentra bien? Le preguntó preocupada a su líder que solo asintió sin apartar la mirada del encerrado hombre que golpeaba con todas sus fuerzas las robustas paredes de la barrera sin hacerle siquiera un rasguño. Naruto, debemos volver a la base, ya va siendo hora de regresar a Uzu. Había un silencio sepulcral en la protegida prisión de la que era antes prisionero, daba igual el número de posibles criminales que aguardasen desesperados cualquier indicio de libertad. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo para guardar silencio. Por eso solo podía llegar a discernir unas erráticas respiraciones dispersas por el amplio y desolado lugar. Ignorando la presencia de los fornidos guardias, se acercó a la que irónicamente había sido su antigua habitación. «¿Cuánto tiempo, sensei?», le murmuró al hombre que estaba fuertemente encadenado, exactamente igual que él mismo había estado antes de que aceptara el trato para ayudar a vengarse de Danzo y destruir Konoha. Si bien no había podido matar al infeliz con sus propias manos, el hecho de que estuviese muerto era del todo reconfortante. Orochimaru, llamó en un susurro lleno de sorpresa a su antiguo alumno. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar después de toser un poco. Ya había perdido la noción del tiempo al llevar, lo que seguramente era, varios días encerrado. «¿Más? ¿No puede un alumno visitar a su antiguo maestro?», preguntó con ironía recibiendo un único gruñido como respuesta. «Vine a verte por última vez, sensei, antes de que te ejecuten», aclaró cruzando sus brazos sin una pizca de la burla y la arrogancia que solían acompañarle siempre. «Morirás delante de todo el mundo, Shinobi, un buen final para el legendario Shinobi no Kami», declaró sacando a relucir todo su odio al mencionar el antiguo título del anciano casi decrépito que tenía delante. «J.E., ¿crees que me dejaré matar, así como así? ¿Qué me resignaré ante la muerte?», preguntó con ironía con su ahora raspada voz por la falta de agua. «Saldré de aquí, y recuperaré Konoha de esos monstruos», terminó declarando con sus ojos brillando a causa de la determinación y el rencor. «¿Y cómo planeas escapar de aquí, Sarutobi-sensei? No puedes utilizar tu chakra y dudo mucho que tengas la energía necesaria para reclamar Konoha», le recordó con frialdad. «Es momento de que pagues por todo lo que le has hecho al mundo. Tú has cometido tantos pecados como yo, Orochimaru, no tienes el dere». Comenzó a hablar siendo interrumpido por su antiguo discípulo que se acercó a la celda y tocó el frío metal de los barrotes que le separaban de quien consideraba que era el responsable de la muerte de sus padres. «Cucucu,
Rió por primera vez en toda la conversación, una risa hueca que escapó de sus labios como un suspiro. Tienes toda la razón, aquí nadie es inocente, Sarutobi, yo también debería estar en esta celda contigo, pero mírame, estoy libre. Señaló ampliando su sonrisa. Tú siempre te has justificado comparando tus malas decisiones con la de los demás. Yo he hecho algo horrible, pero no pasa nada porque el otro también, expresó imitando a la perfección la voz del inmovilizado anciano. ¿Me equivoco?, preguntó con sorna, entrecerrando los ojos y recibiendo únicamente un gruñido gutural. Me gustaría poder matarte yo mismo, Sensei. Pero como dije antes, no creo que haya una mejor forma de morir para ti, aseguró la serpiente alejándose de la celda y girando sobre su propio eje para darle la espalda. Es hora de decir adiós por última vez, Sensei. Se despidió comenzando a dirigirse a la oscura salida y deteniéndose sin voltear a verle. Por cierto, Jiraiya está muerto, declaró desapareciendo en el pasillo bajo la atenta mirada de quien una vez fue su maestro, que comenzó a sacudirse para intentar soltarse de sus cadenas, sin poder creerse la noticia que acababa de recibir. ¿Un trato?, preguntó sorprendido a la par que desconfiado el Sanin de los sapos al pelirrojo que tenía delante. Este bebía calmadamente el sake que se encontraba sobre la mesa junto a unos pequeños aperitivos. Si le hubiesen dicho esa mañana que se encontraría con quien una vez había sido su ahijado, no le creería. Sabía que su misión no sería fácil, después de todo. Encontrar y convencer a la gran Tsunade Senju para que volviese a Konoha a ayudar a su antiguo sensei no sería en absoluto sencillo. Pero definitivamente no se esperaba algo así. ¿Qué clase de trato? ¿Uno en el cual nadie sale perdiendo? ¿No le interesa, padrino?, contestó sonriendo sin apartar la mirada. ¿Y qué podría querer yo de alguien como tú?, cuestionó de nuevo, ignorando la forma que tenía el chico de llamarle, recibiendo como castigo un chasquido de su lengua antes de que comenzara a mover la cabeza de forma negativa, de un lado a otro, con lentitud, como si se burlara del hombre que acababa de formular esa pregunta. Tú no quieres nada de mí, padrino, señaló su error a la vez que dejaba de mover la cabeza. Nada, salvo mi palabra. ¿Tu palabra?, repitió en una pregunta irritado. No le gustaba por dónde iba esto. ¿Tu palabra sobre qué? Te doy mi palabra sobre que no mataré a Minato Namikaze, prometió haciendo una pausa para que el mayor lo procesara. No tocaré ni un solo pelo de su rubia cabellera. Bromeó irritando todavía más al veterano shinobi. ¿Matarías a tu propio padre, demonio?, preguntó con un claro odio. ¿Es que acaso no tienes ni una pizca de humanidad en tu cuerpo? Ese hombre dejó de ser mi padre hace mucho, respondió mientras se encogía de hombros, ignorando de forma deliberada el insulto. La única relación que podría tener con él es que es el padre de Menma. Y respondiendo a tu pregunta, Sanin, deje de tener humanidad hace mucho. Terminó respondiendo en un murmullo aburrido para comenzar con una batalla de miradas que dejó a la habitación en silencio por unos largos minutos que parecieron extenderse a horas para el albino. ¿Qué quieres a cambio de la vida de Minato?, cedió con resignación al ver las claras intenciones del chico, haciendo que éste ampliara su sonrisa y diese una palmada feliz, que extrañamente quitó toda la tensión en el ambiente. Seguro que has oído hablar de Akatsuki, comentó sin que la alegría desapareciese de su voz. Quiero que los investigues, a fondo, ordenó esta vez en un tono totalmente tenso y autoritario. Irás a Ame y conseguirás toda la información relevante y necesaria para poder enfrenarlos en caso de que sea necesario. No por nada hacía esta petición. Tenían 3 Jinjurikis en su país, siendo el mismo uno de ellos. Aun si eran aliados, no podía confiar en que le traicionara vilmente. ¿Por qué no mandas a tus propios espías, Su Majestad?, preguntó sin conseguir ninguna reacción por parte de su actual enemigo. Tengo entendido que posees grandes espías. Estoy seguro de que son capaces de conseguir la información que buscas. Por supuesto que los tengo, afirmó tranquilo antes de apoyar su codo sobre la bajita mesa y sostener su barbilla sobre su mano, mostrando una amplia sonrisa sin dientes. Pero solo un líder inepto enviaría a sus hombres a una muerte segura, ¿no te parece, padrino?, repuso tranquilo, ignorando la intención asesina que comenzaba a crearse en los ojos del peliblanco. ¿Acabas de admitir que me envías a una muerte segura, y esperas que acepte?, cuestionó controlando las fuertes emociones negativas que comenzaban a formarse en su interior. Lo harás, aseguró con calma. Después de todo, aprecias demasiado a Minato para dejar que yo le toque un solo pelo, explicó levantándose del mullido cojín del suelo y sacudiéndose la aparentemente inexistente suciedad de sus ropas. Espero mucho de ti, Jiraiya, espero que no me decepciones, declaró deteniéndose en el umbral de la puerta. Por el bien del Namikaze, murmuró desapareciendo de la habitación, dejando solo al shinobi que golpeó la robusta mesa partiéndola en dos y
derramando todo lo que había en ella por el suelo. Maldito demonio, algún día me las pagarás, maldijo antes de salir de la sala y dirigirse hacia su nuevo destino. Ame. La constante lluvia que nunca parecía amainar se detuvo de forma abrupta durante la tarde. Los aldeanos, felices de poder tomarse un descanso del mal tiempo, cerraron sus paraguas y continuaron con sus rutinas con una sonrisa, totalmente ajenos al caos inminente que aparecería en su tranquila aldea. En una de las extrañas estatuas metálicas que solían sobresalir de los edificios se encontraba un solitario shinobi, vestido con una capa completamente negra recubierta de unas llamativas nubes rojizas. Su pelo era de un brillante tono naranja y sus ojos morados con extrañas anillas le delataban como el poseedor del legendario Rinnegan. Este aparentemente imperturbable ninja miraba con atención a la aldea que se desenvolvía delante de él, envueltos en lo que él consideraba una falsa paz. ¿Y bueno?, le preguntó a la mujer hecha de papel que se formó a su espalda. Es Jiraiya, se limitó a informar impasible mientras los extraños papeles terminaban de formar su cuerpo. ¿De verdad? ¿Jiraiya-sensei? Preguntó sin esperar una respuesta mientras los recuerdos que compartió con el Sanin resurgían de lo más profundo de su mente. Me trae recuerdos. ¿Qué haremos, Pain? Cuestionó ignorando las palabras de su líder. Sea como sea, no es nuestro aliado, ¿cierto? Probablemente. Entonces lo matamos, sentenció sin apartar la mirada de la multitud. No tengo ningún sentimiento por él, y, de cualquier forma, saqué este cuerpo para matar al intruso. Guíame, ordenó a su subordinada sin siquiera mirarla. Entendido, accedió antes de crear un pequeño avioncito de papel que salió volando. Pain, lo retrasaré hasta que llegues, prometió mientras se deshacía en múltiples hojas de paleo y comenzaba a desaparecer. Si tienes oportunidad de matarlo, hazlo, ordenó por última vez a su antigua amiga antes de saltar de la extraña estatua metálica siguiendo el pequeño avioncito que comenzó a guiarle hacia el intruso. Siguiendo las instrucciones del supuesto líder de Akatsuki, la única mujer de la peligrosa organización se dirigió hacia donde se suponía que estaba el intruso, encontrándose con un ninja de su propia aldea al que no dudó en atacar lanzándole una gran cantidad de trozos de papel que le envolvieron como si de una momia se tratase. Cuando le iba a clavar un puñal hecho del mismo material, una enorme bola de fuego proveniente en la sombra del indefenso shinobi logró que se detuviera salvándole la vida. Gamadaira Kage Ayasuri no Jutsue. Nombró estoica el nombre de la técnica utilizada por su antiguo maestro que salía de la sombra del shinobi de Ame. Vine aquí para buscar información sobre Akatsuki. ¿Quién iba a pensar que me encontraría contigo?, comentó con una falsa sorpresa sin recibir respuesta alguna por parte de la kunoichi. No solo tus técnicas han mejorado, sino que también te has convertido en una tremenda mujer, Conan. Admitió con el mismo tono siendo ignorado nuevamente. Creí que estabas muerta, pero en vez de eso, solo eres un montón de papel. Se burló siendo interrumpido por el hombre que acababa de controlar. Tú eres Tenshi-sama, exclamó sorprendido al ver a la mujer hecha enteramente de papel. ¿Así que ahora eres un ángel? ¿O era Conan, la mensajera de Dios? Volvió a burlarse con un tono tranquilo. Este hombre es el intruso. Le advirtió comenzando a correr. Mátalo, ahora por favor. Pidió yéndose a un lugar seguro. ¿Quién o qué es Pain? Preguntó directamente una vez estuvieron solos. Sensei, eso no te incumbe, respondió cortante comenzando a elevarse en el cielo a la vez que unas alas comenzaban a formarse en su espalda. ¿Se supone que eso te hace un ángel?, cuestionó irónico. ¿Realmente esa forma te trae algún beneficio? Esta es la voluntad de Dios. Te mataré, zanjó comenzando a lanzarle afiladas flechas de papel que fueron quemadas por una enorme bola de fuego expulsada por el viejo Sanin hasta que tuvo que rodar en el suelo para esquivarlas para arrojarle un poderoso pegamento y envolverla con su extraño cabello, atrapándola. No puedes despegar tu papel cuando está cubierto de aceite, le informó observándola fijamente. Solías adorar el origami, y también eras la más amable de los 3 niños, recordó sin obtener ninguna respuesta. ¿Qué pasó con los otros 2? ¿Qué pasó con Nagato y Yaiko? El rumor de que habían muerto era falso, ¿no?, preguntó tomando el silencio de la mujer como una respuesta afirmativa. Lo sabía. Pain es uno de los otros 2, ¿Qué intentas conseguir al aparecer frente a nosotros otra vez?, preguntó por primera vez en un tono cargado de indiferencia. No tenía esa intención, si no hubieran sido parte de Akatsuki. Claro, creí que estaban muertos, pero pensar que se han convertido en esto. No tienes el derecho a juzgarnos, Sensei,
declaró con el mismo tono plano al recordar el informe que le había llegado sobre Konoha y su ahora antiguo maestro. La forma en la que Akatsuki hace las cosas está mal. Afirmó enojado, totalmente seguro de sus palabras. Esa es tu opinión, Jiraiya-sensei, interrumpió el solitario shinobi que aterrizó a unos cuantos metros más arriba que su enemigo. Tu apariencia cambió considerablemente, pero esos ojos, reflexionó viendo la apariencia de su nuevo contrincante, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una ola de espuma que le obligó a saltar sobre la pared y elevarse varios metros. ¿Espuma? Debí suponer que mi pupilo se aprovecharía de mis puntos débiles. Quitará el aceite con espuma. Conan, retrocede, le ordenó a su compañera recién liberada e invocó un enorme cangrejo que no dudó en lanzarse a atacar al sabio de los sapos que lo envolvió con su cabello hasta aplastarlo convirtiéndolo en una bola de humo que aprovechó para atrapar a su antiguo alumno estirándolo. Nagato, tengo varias preguntas que quiero hacerte. ¿Qué le pasó a Yaiko? Era cierto que necesitaba información sobre Akatsuki, pero el hecho de ver a sus antiguos alumnos siendo parte de tan siniestra organización le había trastocado un poco, haciendo que su primera pregunta resultase ser sobre el único miembro faltante del trío que crió hace ya muchos años. Ah, si recuerdo a alguien con ese nombre, reconoció indiferente, murió hace mucho tiempo. Nagato tú, llamó enojado recordando una conversación que tuvo con él cuando era un niño, su deseo de proteger a sus compañeros. ¿Qué rayos pasó? Tu viejo yo. Nada. Solo fue la guerra, hay demasiada muerte aquí, explicó. Ese dolor me hizo crecer, a través del dolor, incluso un niño insensato crecería. A través del dolor, también son controlados la palabra y el pensamiento. ¿Estás diciendo que apartar a un lado tus sentimientos por tu amigo te hace un hombre? Preguntó asombrado por sus palabras. Sensei, sigues siendo un hombre. Pero atrapado en un dolor infinito, he trascendido a la humanidad. ¿Qué? Sí, de un hombre, a un dios, declaró sin un ápice de duda. Al convertirme en un dios, mis palabras y pensamientos se convierten en las leyes de la naturaleza. Sensei, sigue siendo solo un hombre, por eso intentar entender mis palabras no tiene sentido. Tan bajo has caído. Como un dios, ahora comprendo aquello que no podía comprender como hombre. Y porque soy un dios, puedo entender aquello que era previamente incomprensible. Simplemente he evolucionado. ¿Cuáles son tus intenciones? Preguntó recobrando un poco la conciencia de la situación, del motivo por el que estaba ahí en primer lugar. Limpiar este mundo consumido en conflictos sin sentidos, respondió determinado a hacer sus palabras realidad. Ese es el trabajo de Dios. ¿Y cómo planeas hacer eso? De todas maneras, morirás, por eso es que te dejaré saber mi verdadera meta, murmuró tranquilo sin dejar de mirar al shinobi de Konoha. Usando a los Biju sellados, crearé un nuevo Kinjutsu. Con un solo uso de esa técnica, incluso un país entero sería aniquilado en un instante. Es el arma de Kinjutsu definitiva. Por eso Naruto está tan interesado en esta organización. Su aldea posee 3 Bijus, dedujo pensativo sin soltar al peli naranja. Soltaré esa arma al mundo y cientos de millones de personas morirán en un instante. Indicó haciendo que un ligero escalofrío recorriera la espalda de su enemigo. Después de eso, la gente estará aterrorizada, los civiles, los países, todos conocerán el dolor. Ese terror actuará como una fuerza disuasoria que desaparecerá los conflictos. Y así el mundo llegará a una auténtica paz, así encontrará el equilibrio, todo gracias a mi intervención divina. Para obligar al mundo a crecer, le harás experimentar un gran dolor, y ese es tu deber, tu intervención. Preguntó enojado ante lo que le parecía un gran disparate. Correcto. Yo soy el dios de la paz. Te has vuelto muy bueno para decir bromas, Nagato, comentó con una mueca que se parecía a una sonrisa. ¿Broma? Esto no es una broma, respondió con cierta molestia. Mis ideales están, murmuró deteniéndose para crear un gran número de pinchos que traspasaron el pelo que lo tenía cautivo para poder teletransportarse utilizando la vieja técnica del tronco del árbol, consiguiendo así escapar y aparecerse a unos escasos metros de su enemigo. Justo aquí, sensei. Señaló a la vez que aparecían 2 hombres con sus mismos rasgos, tenían el pelo naranja, y las mismas marcas extrañas que el primero, sus ojos morados con anillas los delataban como portadores del Rinnegan. 2 más. Pensó sorprendido al ver a sus 2 nuevos oponentes. En ese caso, Kuchiyose no Jutsu, invocó canalizando su chakra y saltando a la cabeza de la enorme rana que comenzaba a aparecer entre el humo. Gamaken-san, necesito tu ayuda para derrotar a estos tipos.
le pidió a la criatura que asintió algo inquieta, omitiendo su usual postura de presentación por la gravedad del asunto. Te ayudaré, Jiraiya, aunque soy muy torpe, comentó con aire deprimido la rana antes de ponerse en guardia ante sus estoicos enemigos. Tenemos que ir con todo desde el comienzo, usaré el modo ermitaño. Avisó mientras cambiaba las pinturas de su cara y juntaba sus dos manos. Invocaré a esos dos grandes ermitaños. Aunque, tomará un poco de tiempo hasta poder lograr eso, y ya sabes que no puedo separar mis manos. ¿Puedes por favor ganarme algo de tiempo hasta ese momento? Soy algo torpe, pero lo intentaré. Prometió todavía más nervioso que antes, cogiendo el enorme plato de su espalda para utilizarlo como escudo. Hoy aprendieras lo que es el verdadero dolor, y morirás, declaró a la vez que las dos sendas a sus espaldas comenzaban a moverse haciendo que la enorme rana retrocediera para esquivar los fuertes ataques. Gamaken-san, necesitamos tiempo, no derrotarlos, corre. Le ordenó a la criatura, que asintió en comprensión antes de pegar un enorme salto para comenzar a moverse por los metálicos edificios. Cuidado. Alertó preocupado, dándole tiempo a su amigo de esquivar un extraño perro de 3 cabezas. Su hocico estaba empalado por un afilado pincho y sus ojos eran iguales que los de su invocador. ¿Qué demonios? ¿Un perro? Preguntó para sí mismo antes de golpearlo con su bastón, lanzándolo contra los edificios haciendo que un montón de agua brotase de las cañerías. ¿Te encuentras bien, Gamaken-san? ¿No puedes moverte con un poco más de clama? Se quejó a su compañero, que observaba el vapor que les rodeaba por si aparecía de nuevo su peludo enemigo. Es que, soy muy torpe, respondió sin prestarle atención mientras se resbalaba ligeramente por el tubo. ¿Dos? Gritó sorprendido la rana al ver emerger de la niebla a 2 perros exactamente iguales, obligándole a balancearse hasta otro edificio utilizando el tubo de metal como pértiga. Debemos acabar con ellos antes de que se dividan más. Cambiemos de lugar a uno más estrecho. Le ordenó a la rana al sentir la presencia de sus 3 enemigos acercándose. Tal parece que esa es la parte vital de la técnica, pensó la senda de invocación mientras seguía al viejo shinobi, dándose cuenta de que el anciano no separaba las palmas de sus manos. ¿Se dispersaron? Pensó en voz alta al ver cómo los 2 animales desaparecían entre los edificios. Entonces tendremos tiempo de sobra, ¿o no? Advirtió al ver cómo uno de ellos había aparecido de la nada a sus espaldas, atacándoles de nuevo y consiguiendo acorralarles en un callejón junto a su pareja canina. Parece que estamos atrapados. Ahí vienen, seguro que se dividen de nuevo. Dedujo al ver cómo uno de los 2 se acercaba a gran velocidad mientras que el segundo comenzaba a dividirse en varios perros que atacaron a la vez, malhiriendo a la gigantesca rana, que no pudo defenderse de todos los ataques. Creo que en verdad soy torpe. Se lamentó antes de derrumbarse y convertirse en una bomba de humo, regresando al monte Miobuko. Gamaken-san. Le llamó preocupado a la vez que desaparecía. Bien hecho. Agradeció antes de ser atacado por los animales a la vez que los 3 caminos llegaban a la escena solo para ver cómo todos ellos se desvanecían en el aire, sin dejar ningún rastro del sanín de los sapos. Para que no haya confusiones, esta escena sucede un par de días que el anterior capítulo. Todavía se encuentran en Konoha, terminando de arreglar todo. ¿Te sientes triste, Ototo? Le preguntó a su hermano pequeño, que tenía la mirada perdida en el horizonte, observando el contorno de las viejas casas de su querida aldea. Me duele el ver cómo ha acabado mi aldea, Nisama, respondió sincero sin apartar la mirada. Hoy había sido con diferencia uno de los peores días de su vida. Había tenido que ocuparse del recuento de muertos causados por la batalla final que se había librado mientras ellos se ocupaban de Danzo, aprovechando su falta de líderes para alzarse con la victoria. Desgraciadamente, no contaron con que Omura Mitokado y Koharu Utatane, los miembros del antiguo consejo, liderarían también sus tropas, causándoles un fuerte golpe, uno del que Konoha tardaría demasiado tiempo en recuperarse. Ver este tipo de tragedias nunca es fácil, murmuró para consolarlo antes de poner una mano en su hombro de forma reconfortante. Konoha superará esto, te lo prometo, y algún día vivirás para ver cómo esta aldea vuelve a brillar como antes. Confía en mí. Gracias, hermano. No sé qué haría sin ti, respondió en un susurro lleno de agradecimiento mientras apretaba la mano de su hombro con un poco de fuerza. Cuando el actual líder de Uzu iba a hablar, un shinobi de Konoha apareció en medio de la habitación. Tenía una expresión cansada en el rostro, pero aún así agachó la cabeza en señal de respeto. Menma-sama, su majestad, ha llegado un mensaje del daimo del país del fuego. Minato-sama me ha pedido que fuera a buscarlos para notificárselo, informó antes de desaparecer de nuevo. ¿Una carta del daimo?
¿Qué querrá ese hombre ahora? Será una carta de disculpa por haber apoyado a Danzo. Reflexionó en voz alta haciendo que el pelirrojo le sonriera. Solo hay una forma de averiguarlo, Toto, respondió con una pequeña sonrisa cansada antes de desaparecer junto a su hermano para llegar en un instante al despacho del antiguo líder de Konoha. ¿Qué ocurre, Oto-sama? ¿Qué dice la carta? Preguntó curioso a su padre que miraba con seriedad el pergamino de su escritorio. Básicamente, el Daimo ha nombrado a un nuevo Hokage, hijo mío, aclaró estoico, sorprendiendo a todos los presentes. ¿De quién se trata, Minato? Volvió a preguntar esta vez la única albina de la sala, acercándose a su marido. Ataque Kakashi, nombró al nominado haciendo que todos se girasen a ver a la hora pálido como el papel peliblanco. Chico, ¿por qué siempre nos invocas en sitios tan molestos como este? Le reclamó la anciana rana al ver el sombrío ambiente en donde se encontraba, observando el oscuro túnel subida a su hombro izquierdo. Con razón Bunta siempre se enfada tanto. No seas así, Machan, intentó calmarla el otro sapo arrugado que se encontraba en el hombro derecho del Sanin. Jiraiya-chan siempre tiene sus razones. Además, intentó justificarle siendo rápidamente cortado por su esposa. Por todos los cielos, haz silencio, pa. Le gritó claramente molesta. Sé que ha pasado tiempo, y verdaderamente pido disculpas por encontrarme de nuevo con ustedes en un sitio así. Intentó disculparse para calmar un poco la situación. Jefe, señora. Pero, chico, ¿no te andabas quejando de que la manera en que esta forma afecta tu cara ahuyentaría a las mujeres? Me guste o no, es algo que tengo que aceptar. Mi oponente utiliza el Rinnegan, explicó sorprendiendo a las dos ranas. Los ojos del Rikudou. Pensar que realmente existían. Exclamó sorprendido el anciano mientras salían del oscuro túnel. Bueno, en ese caso, no queda opción, pero deberías aprender a cómo usar el modo ermitaño por ti mismo. Jiraiya-chan. Comparado a ustedes dos, todavía me falta mucho por recorrer. De todos modos, ayúdenme por un rato, terminemos esto rápido, declaró dando un gran salto y aterrizando a unos escasos metros de distancia de sus tres enemigos. Pasó por todos esos problemas solo para sacar a esos dos sapos. No. El propio sensei está sufriendo un cambio, reflexionó al ver su nueva apariencia, ya sea Orochimaru, Jiraiya o Tsunade, parece que cada uno de los Anin tiene habilidades únicas. ¿Así que ese es el Rinnegan? Preguntó para sí misma al ver los ojos violetas de sus enemigos. Esos son definitivamente los ojos de las leyendas. Esos desagradables ojos. Este niño debe ser el niño destinado, murmuró sorprendido recordando la vieja profecía de su líder logrando que su antiguo alumno frunciera el ceño algo irritado. El chico de la profecía es Menma, siempre ha sido él, ¿no? Se preguntó algo inquieto ante la duda que se acababa de formar en su mente. Para el Nagato siempre había sido su principal candidato para ser el elegido cuando era más joven, pero al enterarse de su supuesta muerte lo descartó con gran pesar. Luego pensó que esa persona tan especial sería el Namikaze, que aunque logró grandes cambios en la guerra momento, no contaba con todos los requisitos para serlo, pero cuando estaba a punto de abandonar su búsqueda, la esposa de su discípulo quedó embarazada. Tú serás el que guiará a este revolucionario, y un día, estarás obligado a tomar una decisión que determinará en qué dirección irá el cambio. Las palabras del sapo ermitaño resonaron en su cabeza con fuerza, obligándole a contener el escalofrío que había comenzado a recorrer toda su columna vertebral. ¿Finalmente tendré que tomar una decisión? Murmuró observando a los pelinaranjas que seguían sin mover un solo músculo. Si eres el que traerás la destrucción al mundo, en ese caso, como tu maestro, es mi deber derrotarte, declaró con seriedad colocándose en una posición de pelea. Ahora, apurémonos y terminemos con esto. Necesito preparar la comida. Gritó molesta mientras juntaba las manos, dándole pie a uno de los tres portadores del Rinnegan a salir corriendo en su dirección solo para ser llevado de vuelta junto a sus compañeros por una fuerte patada del Sanin en toda su cabeza. Nada mal, se limitó a comentar sin importarle en absoluto el estado de su supuesto compañero. Chico, a ti te toca el aceite, pa, a ti el viento. Comenzó a ordenar mientras canalizaba su chakra. Sí, señora. Respondió antes de inflar sus pulmones junto a las ranas para escupir un fuerte chorro de aceite que salió disparado de su boca, fusionándose con el fuego y el viento. Senpou, Goemon. Gritó el nombre de la técnica que creó una gigantesca ola que solo fue absorbida por uno de los caminos, saliendo totalmente ileso del ataque. Deberían haber salido hervidos.
Parece que también tiene varios trucos bajo la manga, comentó sorprendido antes de que el Sannin se quitara sus sandalias y comenzara a transformarse de nuevo quedando a 4 patas. Entonces solo tendremos que averiguarlo por medio de combate cuerpo a cuerpo Chou o Dama Rasengan, indicó antes de dar un enorme salto y crear una enorme bola de chakra Futon en su mano que aplastó al mismo camino que absorbió la anterior técnica haciendo lo mismo con esta. ¿Qué pasa con este tipo? ¿Puede absorber una técnica entera? Entonces eso sucedió antes. Detrás de ti. Le advirtió la rana que lanzó una bomba de humo como distracción para poder atacarlo por un punto ciego. Los atacaremos por detrás. ¿Qué? Se preguntó sorprendido cuando su golpe fue detenido sin ningún problema. A pesar de que no puede ver, bloqueó mi ataque en modo ermitaño. Sin perder el tiempo, salió de la bomba de humo y atacó por la espalda al primer camino lanzándole una gran cantidad de sembons creados por su pelo que fueron evitados cuando el pelinaranja invocó otro animal para cubrirse las espaldas, todo bajo la atenta mirada de su extraño compañero. Estos no son clones normales. Pensó al ver la conexión que había entre los 3 hombres. ¿Lo notaste? Murmuró la vieja rana en su oído, llamando su atención. ¿Qué cosa? Antes, cuando atacamos a ese hombre por detrás, decidiste atacar desde su punto ciego, ¿no es cierto? Comenzó a explicar su teoría sin dejar de mirarlos. En ese momento, los otros nos estaban mirando todo el tiempo. Yo también lo noté, pero ni siquiera estaban hablando o usando contacto visual para hacerse señas entre ellos. Eso es, son sus ojos. Tienen los mismos ojos. Comprendió por fin el sapo al unir todos los cabos sueltos. Sus ojos deben compartir lo que ven entre ellos. Entonces eso quiere decir que pueden encontrar un blanco desde 3 perspectivas diferentes, ¿no es así? Sí, probablemente. Aún así, ¿qué diablos son estos hombres? Se preguntó al ver cómo una extraña barra de metal se deslizaba desde las mangas del primer camino. Jiraiya-chan, salgamos de aquí. Si usar ninjutsu es inútil contra ellos, entonces pelear contra los 3 será mucho más difícil. Si sigo peleando contra ellos, incluso en modo ermitaño, definitivamente me matarán. Nunca imaginé que serían así de fuertes. Maldijo en sus pensamientos antes de desaparecer entre las tuberías al oír la recomendación del sapo. Necesitaban tiempo para pensar en un plan que les ayudase a salir con vida de allí. Escapando por las tuberías, ¿eh? Comentó algo sorprendido el líder de Akatsuki tras la huida de su antiguo maestro. Kakashi-sensei será el nuevo Hokage. ¿Cómo demonios es eso posible? Preguntó tremendamente sorprendido el rubio menor antes de agarrar de forma brusca el pergamino con la firma real del daimo del País del Fuego, donde ponía claramente el ascenso del Jonin-sensei. ¿En qué está pensando ese hombre? Menma, no seas grosero, le regañó su hermano mayor quien estiró la mano para que le diese el costoso pergamino, recibiéndolo al instante. La firma es real y el sello también. Lo siento Atake-san, pero parece que eres el nuevo Godaime Hokage. Esto, definitivamente no estaba en mis planes. Terminó pensando sin dejar de sonreírle al nuevo Hokage. Pero yo no quiero ser Hokage. Ese nunca ha sido mi sueño. Tiene que haber alguna forma de renunciar al puesto, murmuró desesperado al ver lo que se le venía encima. ¿No puede hacer nada Minato-sensei? Parece que la decisión ya está tomada Kakashi. Lo siento, se disculpó resignado ante la nueva e inesperada situación. Pero yo. Intentó protestar de nuevo siendo esta vez interrumpido por el líder de Uzu. No te preocupes Atake-san, hablaré con el daimo, tal vez pueda convencerlo de que escoja a otro shinobi o kunoichi para el cargo, le prometió con una sonrisa tranquilizadora al pelo pincho que asintió agradecido por su ayuda. Tal vez no estaba en mis planes, pero estoy seguro de que podré sacarle un buen provecho a esto. ¿Genjutsu? Le preguntó sorprendido a la rana de su hombro. Si él solía ser tu pupilo Jiraiya-chan entonces sabrá que no utilizas genjutsu. Esa podría ser una enorme ventaja para nosotros. Nuestro más fuerte genjutsu es una técnica que ataca el cerebro de la víctima a través de su sentido del oído, explicó la anciana algo disgustada por la idea de realizar esa técnica. Ya entiendo, querías ocultarnos para así poder usar el sonido. Sí. Dado que la técnica usa el sonido, nuestra posición será revelada inmediatamente. También se necesita que los tonos estén en armonía. En otras palabras, el genjutsu está en la melodía de la canción, aclaró. Tomará algo de tiempo prepararlo. Si nos encuentran antes de que terminemos el genjutsu, ese sujeto cenará patas de rana esta noche. Sin embargo, si lo atrapamos antes de que nos encuentre, de seguro ganaremos. Terminó de hablar a la vez que se detenían ante una bifurcación. ¿Qué ocurre? Si las cosas se ponen muy peligrosas,
quiero que se bajen de mis hombros lo más rápido posible, les pidió con toda la seriedad del mundo. No podía permitir que sus dos grandes maestros y amigos muriesen con o por él, nunca se lo perdonaría y menos bajo las circunstancias que lo habían llevado a Ame. Olvídalo. El destino del mundo Shinobi depende de esta batalla, se apresuró a responder totalmente decidido. Tengo un plan, pero es un poco arriesgado. Escuchémoslo. No muy lejos de su posición, los tres hombres vestidos con las túnicas de Akatsuki corrían a gran velocidad por los interminables túneles de Ame, buscando cualquier pista que les delatara la posición del Sannin. Si serían tan amables, instó el veterano a sus dos compañeras que asintieron a la vez antes de comenzar a emitir la melodía que resonó por todas las tuberías del túnel llegando a los oídos de sus objetivos. ¿Qué? Se preguntó el camino de la invocación antes de pegar su oreja al frío metal del tubo para poder escuchar mejor. Esto es, el sonido de las ranas. Reconoció a la vez que sentía una fuerte perturbación, en la fuerza. No, perdón, no pude resistirme, adoro Star Wars. ¿En su chakra, Genjutsu? Murmuró antes de localizar el origen de la canción, para correr hacia esa misma solo para ser sorprendido por una enorme bola de fuego proveniente de un clon que comenzó a ser absorbida por el mismo camino que antes. ¿Así que este es tu plan? Bien, parece que está funcionando. Sabía que el gordo absorbería el fuego. El primero parece que solo utiliza invocaciones. Es tal como pensé, cada uno posee solo una habilidad, pensó mientras volvía a canalizar su chakra. De momento, el gordo está ocupado mirando mi técnica y el otro no puede ver. Esto quiere decir que solo uno de ellos puede verme. Gritó en su mente antes de expulsar una enorme bocanada de fuego que fue esquivada por un gran salto del poseedor del Rinnegan, donde uno de ellos se apoyó en el techo quedando totalmente atrapado. Caíste. ¿O puedo moverme? Este es el pantano del infierno, dedujo sorprendido antes de lanzarse contra el peliblanco, pero siendo de repente teletransportado a una enorme caja transparente junto a los otros dos caminos. A su alrededor había 4 enormes ranas con sus extremidades extendidas. Me atrapaste, comentó molesto al ver dónde se encontraba. Este es un genjutsu que paraliza la mente y los nervios. Sus cuerpos reales ya no pueden moverse. Jiraiya-sensei, nunca anticipé que usarías un genjutsu. ¿No te enseñé a nunca darle la espalda a tu oponente, sin importar quién fuera, Nagato? Le preguntó con cierta tristeza. Has elegido el camino equivocado. En vez de usar tu poder para traer dolor, quería que lo usaras para cambiar el mundo en algo mejor, comentó sin obtener ninguna respuesta. Por un tiempo, realmente creí que eras tú, pensó dolido al recordar de nuevo las palabras del viejo ermitaño. Adiós. Murmuró antes de clavarle una enorme espada a cada uno de ellos, matándolos al instante tras un último suspiro de dolor. Se acabó, observó al ver que ya no respiraban para darse la vuelta y comenzar a alejarse, dándoles la espalda cuando las ranas comenzaron a toser. ¿Están bien los dos? Son los efectos secundarios del genjutsu, no te preocupes, estamos bien. No es fácil conseguir bien la armonía con Pa, por eso es que no la usamos libremente. Me disculpo, pero ahora pueden tomar un descanso, porque he tomado mi decisión. ¿No me habías dicho que no le diera la espalda a un enemigo, Jiraiya-sensei? Murmuró en su oído un cuarto hombre, que, sin darle tiempo a reaccionar, le estrelló contra la pared mandándolo al exterior y cobrándole su brazo en el proceso. Chico, tu brazo izquierdo. Lo sé. Respondió adolorido mientras se cubría su brazo seccionado para intentar parar el sangrado. ¿Qué significa esto? Su cara es diferente a las de los otros tres, debe de haber sido invocado desde antes del genjutsu. Bueno, señaló antes de salir del gran agujero que había hecho el Sannin en la pared, apareciendo esta vez los 6 caminos juntos. Contemplen, los 6 caminos de Pain. Pain, ¿qué demonios eres? Preguntó en shock al ver a los hombres que acababa de derrotar completamente ilesos. Pain. Ese, es un nombre que compartimos nosotros 6. Tú eres. Esa cara. ¿Eres tú, Yaiko? Preguntó horrorizado. ¿Qué diablos está pasando? Dijiste que Yaiko estaba muerto. Además, esos ojos. ¿Eres Yaiko o Nagato? Dime qué demonios eres de una vez por todas. Somos Pain, declaró antes de que todos saltaran y comenzaran a atacarle obligándole a esconderse bajo el agua y atrapar al camino de la invocación dentro de su barrera. ¿Fluidos gástricos? Se preguntó el camino atrapado solo para recibir un potente Rasengan que le mandó directo hacia esos corrosivos jugos, logrando antes de morir clavarle un tubo al Sannin. Lo conseguiste, Jiraiya-chan, le felicitó el sapo antes de ayudarle a quitarse el arma de encima. No solo se ven raros,
sino que también usan armas raras. Es imposible que estos hombres sean humanos, deben de ser algo más. Esa cara, él es definitivamente Yaiko. Comenzó a reflexionar mientras recuperaba lentamente el aliento, pero aún así posee de alguna forma el Rinnegan de Nagato, se lo robó por alguna razón. Pero, todos los otros también tienen el Rinnegan, ¿qué demonios está pasando? Volvió a preguntarse en silencio mientras recordaba una de las conversaciones que tuvo con su antiguo discípulo. Entonces, ¿él realmente es Nagato después de todo, murmuró convencido mientras observaba el cadáver donde su Itai Ate con el símbolo de Ame tachado se deslizó hasta el suelo, dejando ver una vieja cicatriz en su frente. Eso es. Ahora lo recuerdo. Este no puede ser Nagato. Este hombre, he peleado contra él anteriormente. Es un hombre al que me enfrenté una vez durante mis viajes después de seguir la profecía del gran anciano. Yo le hice esa cicatriz en su frente, explicó sorprendido mientras recordaba el pequeño encuentro que tuvo con el hombre hace muchos años. ¿Entonces qué crees que esté haciendo aquí?, preguntó la esposa extrañada sin dejar de mirar al muerto. Entre más sabemos sobre este Pain, menos comprendemos. Quiero enfrentarlos otra vez dado que necesito confirmar algo. Ustedes dos, por favor vuelvan a casa. Olvídalo, chico, si sales otra vez allí estás muerto. Tienen más ojos, y no caerán dos veces en esa trampa de barrera. Aún no nos descubren, necesitamos salir de aquí, ya. Le intentó persuadir sin mucho éxito. Cierto, podría ser que me maten si salgo allí de nuevo, pero también cabe la posibilidad de que descubra su verdadera identidad. Si no lo hago ahora, entonces nunca podré volver a estar tan cerca de él otra vez. Esta es la única oportunidad que tenemos para revelar la verdad. ¿Esto vale tu vida, Jiraiya?, preguntó con seriedad la anciana al ver por dónde iban las cosas. Dinos la verdad, muchacho. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué te estás enfrentando a Pain? Akatsuki. Pain, son un riesgo para este mundo, no puedo permitir que sigan adelante con sus planes, murmuró ocultando sus ojos bajo su cabello. Esto no solo me afecta a mí, afecta a todos, no es momento de ser egoísta. Entonces, supongo, que no podremos decir nada que te convenza de no dirigirte a tu propia muerte. Jiraiya-chan, espero que sepas lo que haces. Lo estoy. Entonces te ayudaré, debería volver a casa y... Voy con vosotros dos. Ni siquiera sabe freír un grillo y necesitarás toda la ayuda posible, sentenció la rana dejando totalmente en claro que no aceptaría ninguna objeción. Muchas gracias, se limitó a murmurar el Sanin antes de salir de la poderosa barrera y salir lentamente del agua. Con un gesto silencioso, su anfibio compañero invocó un gigantesco shuriken que lanzó a una de las sendas que intentaba rastrearlo fallando el tiro, siendo rodeado inmediatamente por los 6 hombres. Lo sabía, todos son shinobis que he conocido antes. Lo he descubierto, sé la verdadera identidad de Pain. Pensó en Sokka antes de ser golpeado con dureza en la garganta por el camino de Asura ocasionando que escupiera una gran cantidad de sangre. Jiraiya-chan. Gritaron ambas ranas a la vez. Lo descubriste demasiado tarde, declaró la primera senda del dolor mientras empalaba junto a sus compañeros al Sanin. Necesito decirles a los jefes, antes de que sea muy tarde, murmuró en su mente a la vez que todo su entorno comenzaba a volverse borroso. Jiraiya-chan, resiste. Gritó Pa sin que sus palabras le llegasen a su compañero realmente. Es imposible, mi garganta ha sido completamente destrozada. Se resignó mientras sus enemigos comenzaban a marcharse, dándole por muerto. Maldición, a este paso, no puedo evitarlo, me estoy desmayando. ¿Estoy muriendo? ¿He fracasado? No se trata de cómo vive un shinobi, sino cómo muere. La vida de un shinobi no se mide por su manera de vivir, sino lo que hizo antes de su muerte, escribió en su libro con una sonrisa pintada en la cara. Cuando la recuerdo, mi vida estuvo llena de fracasos. Tsunade siempre me rechazó, no pude detener a mi amigo, y él. Cuando nuestro bebé nazca, queremos criarlo para que sea como el protagonista de tu libro Sensei, le informó con una sonrisa. Entonces, ¿estaría bien si le ponemos al bebé el nombre del protagonista de tu libro? Oh, oye. ¿Están seguros de que quieren eso? Preguntó sorprendido ante la repentina petición. Es un nombre que se me ocurrió mientras comía ramen. Naruto, recitó el nombre con cariño mientras salía de la cocina, su abultada figura dejaba en claro su embarazo. Es un nombre hermoso. Kusina, murmuró con la misma sorpresa antes de sonreír nervioso. Si yo le pongo el nombre, eso me hace su padrino, ¿no? ¿Están seguros de eso? Tú eres mi sensei después de todo. Además, eres un gran shinobi que posee la verdadera destreza de un ninja, no puedo pensar en un mejor shinobi que tú.
explicó con calma sin que la sonrisa desapareciese de su cara. Sarutobi-sensei, ¿qué significa esto? ¿Por qué el consejo quiere que Minato y Kusina abandonen a su bebé? Él no tiene la culpa de nada. Le cuestionó a su maestro, que solo le devolvió una mirada llena de frialdad. Es lo mejor para todos, Jiraiya, no hay discusión. El bebé será llevado a un orfanato para su constante vigilancia. No podemos dejar que el demonio que lleva dentro se salga de control, respondió dándole la espalda. La escena que se presentaba a través de la ventana de su despacho era realmente trágica. Enormes columnas de humo salían de las casas incendiadas. El olor de la sangre y la desesperación llenaba el aire, llegando incluso a dificultar la respiración. Entonces es mejor que esté con sus padres. Ambos son grandes maestros del Fuinjutsu, y grandes shinobis. Tienes que convencer al consejo de que descarte la idea. Además, la profecía Sé lo que la profecía dice, Jiraiya. Interrumpió perdiendo totalmente los estribos. Es que no lo entiendes. Es otro de los motivos por los que hemos tomado esta decisión. No podemos permitir que ese niño se convierta en el elegido. Pero la profecía dice claramente que el shinobi que entrenes podrá traer tanto la paz como la destrucción al mundo ninja, ¿no? Le recordó haciendo que su discípulo asintiera. No podemos arriesgarnos a que ese niño lo sea. El portador del Kyuubi solo podría traer destrucción, Jiraiya. Confía en mí, es lo mejor para todos, incluido para Minato y Kusina. Pero Kusina fue la portadora del Kyuubi, y solo trajo cosas buenas a Konoha. Refutó su argumento con cierta molestia por la postura de su maestro. Kusina es una kunoichi adulta que recibió el Kyuubi cuando ya era lo suficientemente mayor como para no dejarse manipular. ¿Crees que un bebé, que un niño pequeño puede evitar algo así? Confía en mí, Jiraiya, no tenemos otra alternativa. Yo confío en usted. Sarutobi-sensei, murmuró agachando la cabeza con resignación. Me equivoqué. Supongo que también me dejé llevar por la cadena de odio, por su odio, que ciego fui, tendría que haberlo visto. Menma es el elegido, y en cuanto esté listo le entrenarás. Estoy seguro de que ese niño se convertirá en un gran ninja. Él conseguirá que la paz llegue por fin al mundo shinobi, declaró el anciano Kage observando desde la distancia, como un niño rubio jugaba junto a sus compañeros en uno de los parques de la aldea. ¿No es demasiado precipitado, sensei? Menma solo tiene 5 años. Es imposible que esté equivocado, Jiraiya. Ese niño tendrá un gran futuro como ninja. Definitivamente he cometido un número incontable de errores en mi vida, pero al menos podré hacer algo en el momento de mi muerte. Pensó antes de comenzar a levantarse con una gran dificultad bajo la sorpresa de los 2 sapos que aún estaban a su lado. Te propongo un trato, padrino. La voz del príncipe de Uzu resonó en su cabeza, uno en el cual nadie sale perdiendo. Realmente, pensé que eras un monstruo, Naruto, y tal vez el monstruo sea yo. Siguió pensando antes de hacer una petición silenciosa a los 2 anfibios que asintieron antes de desaparecer sin dejar rastro bajo la atenta mirada de la Akatsuki. Jiraiya-chan. Estamos en el monte Miobuko, debemos curar tus heridas y rápido. Le informó la anciana rana que comenzó a absorber chakra natural para sanar las mortales heridas del Sanin. Cúrale la garganta, le pidió a su esposa con resignación ante la mirada suplicante del peliblanco. Pero esa no es su herida más grave. Solo, hazlo por favor, murmuró con lágrimas en los ojos logrando que su mujer cediese, curándole la garganta. Jefe, consiguió llamarle entre tosidos, con una voz realmente débil, el verdadero Pain, no se encuentra entre ellos. Estoy seguro de que es Nagato. Todos los hombres son personas muertas. Él debe de estar controlándolas con el Rinnegan de alguna forma, explicó con dificultad mientras la vida se le escapaba de entre sus dedos. Lo entendemos, Jiraiya-chan, no te preocupes, nosotros se lo diremos a Minato, ahora debes descansar y... Naruto, le corrigió con su último aliento antes de comenzar a cerrar los ojos. Menma. Naruto, dejo el mundo en tus manos. Jiraiya-chan. Aguanta, Jiraiya-chan. ¿Un sapo? Le preguntó a su guardaespaldas que asintió antes de abrir la puerta de su temporal habitación, donde aguardaba a otro de sus hombres con un animal verde y arrugado atado de pies a cabeza. ¿Qué demonios hace un sapo en mi habitación? Cuestionó al guardia que solo negó con la cabeza. Apareció de la nada su majestad, incluso evitó todas las barreras de seguridad. ¿En serio? Preguntó sorprendido alzando una de sus cejas. Libéralo, está claro que trae un mensaje, ordenó haciendo que el Uzumaki le quitara sus ataduras. Y bien, ¿quién te envía? Traigo un mensaje del Sanin de los sapos.
La plaza principal de la ciudad comenzaba a llenarse lentamente, los murmullos se agolpaban entre sí como sus dueños, que miraban expectantes la enorme plataforma de madera pintada de un rojo reluciente que la hacía destacar todavía más si es que eso era posible. Sobre ella, descansaban dos enormes grilletes que seguramente estaban destinados a sujetar al condenado a muerte, todo bajo la atenta mirada de los dos guardias reales de Uzu, que portaban su brillante armadura ceremonial. Ambos iban armados con unas afiladas alabardas y sus intensas miradas dejaban en claro que no dudarían en acabar con quien osase interrumpir la ceremonia que pronto se llevaría a cabo. ¿En qué piensas, Naruto?, le preguntó a su recipiente, que miraba cómo se acumulaba la multitud en el enorme espacio desde una ventana. Todos los altos cargos del gobierno habían sido citados en uno de los edificios oficiales del Estado, todas las habitaciones tenían vistas a la plaza. A Ren le hubiese gustado ver esto, ver cómo se hacía justicia, respondió de forma pausada mientras respiraba con lentitud. La idea de cumplir una de sus principales promesas, uno de sus más grandes objetivos, le abrumaba con una gran cantidad de emociones que se veían reflejadas en sus relucientes ojos rojos como la sangre. Estoy seguro de eso, Gaki, pero deberías tranquilizarte, no querrás dar tu gran discurso con esa mirada tan amenazante, le recomendó mientras se subía a la ventana y miraba en la misma dirección. Todos te están esperando, Naruto. Y como si fuese una invitación para aparecer, un leve golpeteo en la puerta hizo que apartara la mirada de la multitud para observar al antiguo mercenario que acababa de aparecer. Ya es la hora, Majestad. Yagura me pidió que viniera a buscarle, le informó con seriedad entrando levemente en la habitación. Debe acompañar al prisionero hasta la plataforma. Gracias por avisarme, Zabuza. Estoy listo, respondió mientras salía de la sala seguido de su zorruno amigo y subordinado. ¿Cómo está Aku?, le preguntó para aligerar un poco el ambiente. Él está bien, pero está teniendo un par de problemas, contestó divagando un poco al final. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas?, interrogó alzando una de sus cejas. Últimamente, está teniendo problemas, con las propuestas de matrimonio, murmuró algo incómodo. El hecho de que estuviera recibiendo propuestas tanto de hombres como de mujeres era algo que realmente estaba estresando a su alumno. Pobre Aku, puedo llegar a entender su conflicto. Yo también empecé a recibir un montón de propuestas de toda clase. Por suerte, mi tío se ocupaba de todas ellas con mucha, discreción, comentó girando su mano para enfatizar su última palabra. No te preocupes, os intentaré ayudar. Gracias, Su Majestad, sería de gran ayuda para nosotros, agradeció relajándose visiblemente, dejando un cómodo silencio que se vio roto por su líder tras unos largos segundos. Espero que esté todo preparado, no nos podemos permitir ningún error, no solo nos está viendo Uzu, todo el mundo shinobi presenciará este acto. Comentó con algo inquietud, algo no iba a salir bien ese día. No te preocupes, Naruto-sama, lo hemos preparado todo para que no ocurra ningún incidente, nadie podrá detener lo que sucederá hoy, aseguró confiado mientras recordaba todos los problemas por los que habían tenido que pasar todos para que estuviera todo organizado de forma correcta. Es bueno saberlo, murmuró pensativo a la vez que salían del edificio, chocando de golpe con los miles de espectadores que esperaban el comienzo del gran espectáculo. ¿Dónde está Menma?, cuestionó al no verlo entre los guardias y ninjas que aseguraban la zona. Creo que el chico no se sentía muy cómodo aquí, líder, por eso accedí a que se fuera con el equipo destinado al patrullaje de las afueras, pero el rarito de los huesos está con él, explicó recordando la clara incomodidad del Namikaze Uzumaki. Está bien, después de todo. Hiruzen Sarutobi fue una persona muy importante para él en el pasado, nadie querría ver cómo una gran cantidad de personas disfrutan y aplauden la ejecución de un ser querido. Luego hablaré con él, murmuró pensando en lo que le diría a su hermano menor para animarle. Naruto-san. Le llamó la kunoichi de Iwa con una sonrisa algo preocupada plasmada en su rostro mientras se acercaba. Kurotsuchi, creí que no te interesaba todo este espectáculo, comentó algo sorprendido por la presencia de su supuesta prometida. Bueno, murmuró algo cohibida, sabía lo importante que era todo esto para ti. Además, el viejo cascarrabias de mi abuelo no me dejaría tranquila si no estuviera presente para representar a Iwa. Ya lo conoces, respondió con una nota de humor para aligerar el ambiente. No me parecía bien el no estar presente. Ya veo, gracias Kurotsuchi, eres un gran apoyo para mí, me alegro de que al final decidieras venir. Además tú, antes de que pudiera continuar, la voz de su amigo se sobrepuso del resto de la población. Naruto. Ya está todo listo, llamó el bajito Jinchuriki a su amigo para que se le acercara, lo que hizo después de una breve despedida. Detrás de él, se encontraba un encadenado Kage que se retorcía enfurecido intentando liberarse de sus ataduras.
Espero que hayas invertido tu tiempo en reflexionar y arrepentirte de tus pecados, Hiruzen, comentó haciendo una leve pausa para captar toda la atención del anciano, porque hoy los espiarás todos. Murmuró mirando fijamente los ojos del hombre antes de chascar los dedos, dando la señal necesaria a sus subordinados que le taparon el rostro con un saco negro. Que comience el espectáculo. La criatura que causó todas mis desgracias hizo que me taparan la cara, privándome de cualquier luz. Podía sentir cómo sus endemoniados hombres me arrastraban hacia el lugar donde ocurriría mi fin, que si me había arrepentido de mis actos. Nunca hice nada malo. Todas mis acciones fueron por el bien de Konoha, por el de un futuro donde el país del fuego y sus shinobis fuesen los más grandes del mundo. Jamás pediría perdón por algo así, jamás sentiría arrepentimiento. Juré que haría a Konoha grande, lo juré en el momento en el que me convertí en Hokage, en el Sandaime. Con el peso de esa promesa sobre mis hombros dirigí y actué de la forma que creí que traería un mayor beneficio, lo que traería un mejor futuro a los reyes que tenía el deber de proteger. Habitantes de Uzu no Kuni. Su voz pareció resonar en toda la plaza, aun si no podía verlos. Los fuertes gritos del público resonaron en mi cabeza, logrando sacudir todo mi cuerpo. Estamos aquí hoy para hacer justicia. Otra pausa, otro grito ensordecedor. Justicia, para nuestros antepasados, para aquellos que fueron traicionados vilmente por este hombre. Esta vez también hubo un fuerte grito, pero lleno de odio y rencor. Konohagakure no Sato mordió la mano que le dio de comer, pues sin nosotros esa aldea no sería nada. Era cierto. Por mucho que me doliese y aunque me haya dedicado a borrar ese hecho de nuestra historia, seguía siendo una realidad. El hecho de la voluntad de fuego se formara gracias a una aldea ajena era algo que no podía permitir. Este anciano decrépito creyó que podía controlarnos, que podría adueñarse de nuestro poder, de todo lo que representamos como familia. Como clan. Retorcí mis magulladas muñecas lastimándolas todavía más al frotarlas contra las frías cadenas. Quería demostrar que nunca me rendiría, que jamás pediría perdón. Mis leves movimientos solo lograron que recibiera una mirada llena de frialdad. No te entiendo. La voz de mi sucesor resonó en mi cabeza como una piedra al chocar contra el agua, logrando que la voz del discurso sonara incluso lejana. Lo que hiciste, como los traicionaste, como esperaste a que estuvieran todos muertos para ir a la aldea, algo así no va con la voluntad de fuego. Ni siquiera Minato entendió mis acciones. Entiendo perfectamente el porqué de ellas. Querías poder. Ellos no vivieron la guerra como yo la viví. Konoha ya era grande cuando ellos llegaron, no supieron lo que significaba depender de otros, no podían ver la sombra que desplegaba el remolino, una que impedía que Konoha creciera. Eres un traidor. No era un traidor, siempre luché con el mismo objetivo, siempre lo sacrifiqué todo por el mismo propósito y todo por el vi. Tú ansías poder para ti mismo, al igual que Danzo, y ambos lo ocultáis o justificáis como es por el bien de Konoha. No podía seguir así, necesitaba salir de mi mente y aclararla. Necesitaba centrarme en un plan de escape para poder salir vivo de aquí. No podía distraerme con las palabras de un traidor y del demonio que asesinó a mi hijo. Miré a mi alrededor intentando mantener la mente fría ante lo que se me avecinaba. Busqué entre la enardecida multitud algún resquicio de ayuda, alguna cara conocida que pudiese llegar a ayudarme para poder escapar. Vi a todos los aliados que poseía mi enemigo, ninguno mostraba un solo ápice de compasión. Los dos guardias que hasta ahora habían permanecido inmóviles comenzaron a moverse, y unos segundos después sentí el frío filo de sus armas en mi cuello. Ninguno de los dos presionó, solo se detuvieron antes de poder hacerme alguna herida, dejando que mi corazón se llenara de miedo a pesar de todos mis intentos para mantener la calma. En estos momentos solo somos una mancha en la historia, una sombra de lo que una vez fuimos. Una dura declaración que dejó a todos en silencio, atentos de lo que diría mi verdugo. Con cierta dificultad, elevé mi cabeza cortando ligeramente mi cuello con las alabardas de ambos Uzumakis, que no se movieron para evitar que me siguiera cortando. Sin poder evitarlo miré su joven rostro completamente neutral, sus ojos se encontraron con los míos, sin pestañear. Desenvainó su elegante katana elevándola sobre mi cabeza, no sé si alguien más lo notó, pero pude ver como una pequeña sonrisa nacía en su cara de forma casi imperceptible. Me estaba sonriendo, pero con su muerte, su sangre derramada, se iniciará una nueva era, el resurgimiento de Uzu. Gritó antes de bajar su afilada hoja sobre mi persona. Sentí como el aire era cortado por esta mientras el tiempo se ralentizaba. Detrás de su figura, apareció la aterradora máscara del dios de la muerte que parecía acompañar la sonrisa de Naruto. ¡Viva Ko! El cuerpo del Sandaime cayó sin vida con un ruido seco resonando sobre la plataforma. Durante unos largos minutos solo parecía oírse el leve goteo de la sangre que se deslizaba a lo largo de la afilada hoja y caía al suelo. El primero en moverse fue el propio líder de Uzu.
que sacudió la hoja para quitarle la sangre restante para posteriormente levantarla en señal de victoria, y como si hubiese accionado un interruptor, toda la plaza estalló en vítores, y sus alabanzas parecieron llegar a medio mundo shinobi. Naruto, resonó la voz tranquila de su amigo después de unos minutos, logrando que bajara la espada y volviera a envainarla, como si nada. Debemos seguir con el plan de hoy, ¿no querrás llegar tarde a la celebración, verdad? Preguntó en un intento de aligerar el ambiente, ordenando en silencio a los guardias que se llevaran el cadáver. Tienes razón, Yagura, todavía quedan demasiadas cosas que hacer, respondió con una leve sonrisa, echando un leve vistazo al público que había comenzado a dispersarse, seguramente para seguir festejando en otro lugar. Vámonos. Ordenó con suavidad despejando la plataforma junto a sus compañeros. Después unos segundos de silencio, comenzó una tranquila conversación entre ambos jinjurikis. Todo parecía ir a la perfección. Todo el séquito estaba a punto de entrar en el palacio cuando Naruto-sama. La llamada de uno de sus subordinados le sacó de su conversación. El hombre se le acercó sin aliento y se arrodilló. No traía buenas noticias. ¿Qué ocurre ahora? Preguntó con una ola de inquietud creciendo en su pecho. Habla rápido, pidió de forma calmada. Kimimaro-san fue encontrado herido en el bosque, mi señor. Fue llevado a la enfermería real y se está recupera. Pero Menma-sa, su líder, no se molestó en terminar de escuchar su informe. Mediante un sunsin desapareció sin dejar rastro en un enorme remolino y apareció en la puerta de la enfermería, donde entró abriendo las puertas de par en par. Tendido sobre una de camas se hallaba el último de los Kawaya. Respiraba con cierta dificultad y gran parte de su cuerpo estaba cubierto con pesados vendajes. Pero a pesar de sus heridas, el peliblanco se irguió en su cama ignorando la mirada del ninja médico que le estaba atendiendo. Amo, llamó al inestable pelirrojo que le miraba con unos ojos rojos escarlatas. Estos estaban llenos de frialdad. El peliblanco sabía que debía tener mucho cuidado a la hora de escoger sus siguientes palabras. Yo. Fuera. Ordenó a todos los que estaban presentes en la sala. Ninguno tardó más de un segundo en desaparecer la habitación. Quiero saber qué ha pasado, Kimimaro. Habló un poco más calmado una vez que estuvieron solos. ¿Quién o qué os atacó? ¿Dónde está mi hermano? Mi señor, fue Madara. Ese hombre se llevó a su hermano.